Muy buenos días en esta entrega del cafecito de hoy. En este jueves conversamos con un doctor que nos trae información sumamente importante, sobre todo porque las enfermedades vinculadas al riñón en la República Dominicana son mucho más comunes que lo que pensamos. Siempre escuchamos personas con estas afecciones, pero conocer sobre la naturaleza de estas enfermedades siempre va a ser necesario. Y qué mejor forma que hacerlo de la mano con especialistas certificados y que sobre todo trabajan en este tema de orientarnos para prevenir enfermedades futuras. Recibimos en este primer tramo del cafecito al doctor Juan Francisco Infante Suárez. Es doctor internista y nefrólogo del Hospital Metropolitano de Santiago, pero adicional realiza consultas en el Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña. O sea que tiene la amplitud de poder conocer el sector público, el sector privado y adicionalmente el trabajo que se realiza desde las asociaciones de nefrología a nivel nacional. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en este programa conversando sobre un tema que es nuestro día a día en lo que es la nefrología y que tiene un impacto social muy alto en cuanto a las enfermedades renales, porque afectan a nuestra población en un número muy alto, incluso en pacientes que todavía no tienen conocimiento de que padecen estas enfermedades. Importante, doctor, y yo quiero comenzar por este tema como una forma también de un llamado a la atención y de un jalado de orejas. El tema del riñón, que puede devenir en otras complicaciones, es tratado de manera muy informal en la República Dominicana. ¿A qué me refiero? Te sientes un dolor de riñón o interpretas que tiene que ver con el riñón y aquel vecino, aquella prima, te da el remedio de la cerveza con la melaza o del agua de none y a partir de ahí comienzas a medicarte, a automedicarte de manera natural, interpretando que va a ser la solución al problema. Probablemente se te quite el dolor días después e interpretas que ese remedio casero ya resolvió todo. ¿Cuál es el problema de base que hay ahí y cuáles son las complicaciones que esto puede generar? Bien, muy importante lo que acabas de mencionar, porque por ejemplo, siempre cuando nos referimos a enfermedades del riñón, la población piensa si me duele el riñón. Y el dolor es un síntoma que tenemos para enfermedades como las infecciones de orina, las litiasis renal, que son las piedras en los riñones. Pero te puedo decir que el 90% de las enfermedades renales que nosotros tratamos no duelen. Y ahí viene el peligro, porque nosotros acudimos al médico, los dominicanos, cuando sentimos algo. Entonces no tenemos esa cultura de prevención, de nosotros ir antes de sentirnos un dolor o vamos ya cuando hemos agotado todos los recursos populares, para así decirlo, de remedios caseros. Entonces, las enfermedades renales deben de tratarse más aún si no sentimos dolor. Importante, son tantas preguntas que me surgen porque tengo una madre que padece problemas renales de importancia y conozco toda esta cultura del remedio casero, pero ¿qué tanto puede afectar la enfermedad en sí? Todas estas medicaciones caseras que a veces son una combinación de hierbas que lo que pudieran provocar es que el problema sea grande. Sí, mira, el riñón es un órgano muy importante en cuanto a las funciones que realiza en el cuerpo. Entre las funciones que realiza el riñón están las de filtrado. O sea, nosotros tenemos que el riñón es un órgano bastante complejo que se ocupa de gran parte del metabolismo del cuerpo. Y en el metabolismo tenemos que conocer que muchas sustancias que ingerimos y sustancias que el cuerpo produce como tal se eliminan o por el hígado, por la vía hepática, o se eliminan por el riñón. Entonces, todas estas sustancias que nosotros llamamos medicamentos naturales, porque el apellido natural lo asociamos a que es inocuo, a que no Ay, hace sí. ninguna, Y nos da un ningún sentimiento de efecto tranquilidad porque no me tranquilidad. estoy medicando, pero al final probablemente estamos afectándolo mucho Exacto, y más. son componentes que a veces pueden ser incluso hasta tóxicos. Hay té que tienen sustancias tóxicas que incluso en una persona que tiene ya un déficit del filtrado del riñón pueden empeorar la situación en vez de mejorarla. Entonces siempre es bueno uno conocer
cómo está la capacidad de filtrado, cómo están las funciones de su riñón adecuadamente. Doctor, ha mencionado un tema que para mí es sumamente importante y es que la mayoría de afecciones vinculadas al riñón son silentes, no Exacto. duelen. Tendemos a tratarlo cuando ya llega el dolor y en muchas ocasiones ni siquiera llega. ¿Desde qué momento debemos comenzar a tomar previsión sobre, digamos que, esta práctica de prevenir? Pero también hemos normalizado ver en unas analíticas, tienes una infección en la orina, por ejemplo. Ah, no, es una infección en la orina. Y no importantizamos ese tipo de cosas. ¿Qué tanto puede eso degenerar en problemas más graves? Sí, no solamente las infecciones de orina, las infecciones de orina son el pan nuestro de cada día con pacientes, vamos a decir, jóvenes, pacientes que tienen problemas de vías urinarias, pero hay problemas sistémicos, problemas más graves que nosotros tenemos todos los días que no le damos la importancia y no asociamos a la enfermedad renal. La enfermedad renal tiene varios estadios, o sea, no es una enfermedad que comienza con un daño renal notable. Muchas veces los inicios del daño renal son silentes y muchas analíticas básicas nos pueden dar una idea de que está pasando algún problema antes de que nosotros veamos un daño renal que necesite incluso tratamientos más complejos como lo son la diálisis. Siempre pensamos en los pacientes de diálisis, pero el paciente de diálisis es la etapa final de la enfermedad renal. ¿Qué enfermedades nosotros debemos de tomar muy en cuenta? La diabetes y la hipertensión, que son enfermedades muy comunes y son la principal causa de que el riñón sufra. La enfermedad renal crónica terminal, que es la que requiere diálisis o trasplante, el 80% de estas enfermedades son a causa de la diabetes y la hipertensión. Y son enfermedades muy comunes que a veces pensamos que le estamos tratando bien y son silentes, o sea, son enfermedades que no necesariamente vamos a tener muchos síntomas hasta el final de la enfermedad. Qué importante la vinculación con la diabetes que es tan común, con la hipertensión que es tan común en la República Dominicana. Y vamos a pausar, vamos a pasar unos mensajes, pero al regreso vamos a hablar de qué tan cierto puede ser ese factor hereditario que tengan las enfermedades renales, que hay una interpretación generalizada sobre este tema. Así que al regreso de la pausa seguimos conversando con el doctor, el nefrólogo, que nos sigue instruyendo sobre este trabajo preventivo en torno a las enfermedades de riñón. Ya volvemos. Nosotros continuamos esta interesante conversación preventiva, sobre todo en temas de riñón, de afección de riñón. ¿Cuántos de nosotros no conocemos, padecemos y conocemos personas cercanas que tienen estos padecimientos y saber orientar? Yo creo que el enfocarnos en informarnos para poder prevenir de manera personal y en lo colectivo siempre será importante, y es por eso que conversamos con el doctor Juan Francisco Infante Suárez, quien es internista y nefrólogo con práctica en el Hospital Metropolitano de Santiago, pero también en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña. Dejamos sobre la mesa una percepción generalizada que existe sobre las afecciones de riñón de que es una enfermedad hereditaria, aunque esto no tenga que ver necesariamente con la diabetes y la hipertensión. ¿Es eso cierto? ¿Se puede heredar de padre o de la madre alguna afección de riñón, aunque no se padezca de diabetes y de hipertensión? Correcto. Sí, las enfermedades renales, como todas las enfermedades, pueden tener componentes hereditarios, pueden tener componentes ambientales y pueden tener componentes incluso alimentarios. O sea, nosotros tenemos varios factores que confluyen en lo que es la génesis de ciertas enfermedades. En el caso de la diabetes y la hipertensión, son enfermedades que tienen componentes hereditarios, al igual que todas las enfermedades, incluso las litiasis renales, que son las piedras en los riñones, pueden tener un componente hereditario, pero más que eso, el componente social, cultural, el componente alimentario que nosotros tenemos es importantísimo y a veces no le damos esa importancia que llevan.
Por ejemplo, en la diabetes sabemos que aunque una persona tenga herencia de diabético, puede tener un componente también social y alimentario, dependiendo de la dieta que lleve, dependiendo de si toma o no sus medicamentos, puede controlar, mantener en control la enfermedad diabética y por ende evitar estas repercusiones que hay sobre el riñón de estas enfermedades. Al igual que las personas que padecen de litiasis renal, las personas que padecen de litiasis, piedras en los riñones, tienen a veces componentes genéticos en las que, como dice mucha gente, producen piedras. Las personas hablan de que yo produzco piedras, pero no es solamente enfocarnos en que tiene una litiasis, sino buscar la causa, porque muchas veces no es una causa hereditaria, sino es una causa de conductas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en las litiasis renales he encontrado en mi práctica que la mayoría de las veces son conductas. Esas personas que no tienen una costumbre de beber agua adecuadamente, esas personas que hacen retención voluntaria de orina, a veces estamos en un trabajo, me llegan muchas personas que trabajan horas extensas y a veces no se toman ni un break para ir al baño y eso afecta a las vías urinarias. La deshidratación increíblemente afecta mucho tanto lo que es la vía urinaria, el tracto gastrointestinal, o sea que beber agua es bastante importante. De hecho, muchos de los remedios caseros que nosotros vemos para tratar las piedras en los riñones, lo que hacen es aumentar el volumen de líquido en el paciente. Muchas veces vemos a los pacientes que dicen que me dijeron que el agua de coco sirve para eso, que tenemos la cerveza Claro, caliente, pero que lo que pero todo desconocen lo es que ese hace componente diurético que tienen esas es bebidas. el componente diurético y no es la mejor de las vías porque incluso el agua de coco tiene muchos otros componentes, potasio, tiene que a veces en los pacientes que tienen una enfermedad renal avanzada es peligroso. O sea Nosotros que, tenemos, señores, no agua de coco o por lo menos en demasía, como las personas interpretan que les hace bien, no cerveza con melaza y con otros componentes que también forman parte de esos medicamentos caseros que constantemente consumen. exactamente, claro, no es que son totalmente malos, pero usted debe de conocer primero su condición renal para ver si su cuerpo puede aceptar eso. Y no solo eso, sino que también todo el efecto beneficioso, entre comillas, que nosotros tenemos de estos remedios caseros es el simple hecho de mantener una buena hidratación. O sea que yo le digo, ok, tú puedes beberte tu agua de coco sin problema, pero es lo mismo que si te bebes una cantidad de agua adecuada. Importante, doctor, que ha mencionado anteriormente, el tema de las costumbres alimenticias nocivas que tenemos y que pueden afectar en corto y largo plazo cualquier enfermedad de riñón. ¿Cuáles son esos alimentos que debemos evitar o que no deben formar parte de esa dieta diaria y cotidiana que tenemos? La dieta de nosotros los dominicanos está basada mucho en carbohidratos. O sea, nosotros tenemos la costumbre de comer mucho arroz, mucho pan, muchos viandas. Sí, Y a los veces víveres a los todas víveres horas, a todas doctor. horas, comemos de desayuno, comida y cena. El arroz no puede faltar en Oh, una pero por mesa. supuesto, pues si no se come arroz no se ha comido, doctor. Exacto, nosotros le llamamos la bandera dominicana a eso, el Exactamente. arroz, la habichuela y la carne. Y en pacientes, muchas veces que son hasta diabéticos, uno trata de reducir la cantidad de arroz, o sea, demostrarle, mire, señor, si usted come arroz 2 veces a la semana, usted no se va a morir. Pero si lo come diario y mantiene unos niveles de glicemia elevados, esa glicemia elevada le va a dañar toda la circulación, incluyendo corazón, riñón, cerebro, o sea, todo lo que hace el exceso de carbohidratos, de azúcar en el cuerpo, es dañar el sistema vascular y por ende daña el riñón. No solo se daña el riñón, se daña el corazón, se daña el cerebro, se daña todo. Entonces, por eso es que parte de la dieta que nosotros debemos de llevar es reducir los carbohidratos, consumir más proteínas cuando podemos consumirlas, consumir más vegetales y importante, todo eso acompañado de una buena hidratación y de ejercicio. O sea, la cultura de hacer ejercicio en nuestro país es muy baja. Ahora
sí se ha puesto de moda un poco Claro. la cultura Pero yo fit. creo que más, exacto, más por un tema de moda que de conciencia. Ujú. Y se hace sostenible y constante en la medida que entendemos que es necesario, que no es un tema de hoy está de moda tal disciplina, tal ejercicio, tal asunto de baile que me hace ejercitar, sino que sea una constante en nosotros. Doctor, hablaba usted sobre la necesidad de prever antes de sentir el dolor. ¿Qué tipo de analíticas son las que se pueden realizar previo a la visita de un especialista como usted en nefrología y que podamos llevar, bueno, doctor, mire, estos son las analíticas recientes que me puedan permitir prever enfermedades peores? Exacto. Sí, como te decía al inicio, nos enfocamos muchas veces en el dolor. Eh, el dolor es cuando tenemos una enfermedad inflamatoria, ya sea una infección de vías urinarias, una litiasis renal, pero las enfermedades más preocupantes para nosotros, como decía al inicio, son la diabetes y la hipertensión, que es lo que nos está llevando más a enfermedad renal terminal. ¿Cómo nosotros medimos la filtración del riñón? Por medio de analíticas como son la urea y la creatinina, que son analíticas básicas para nosotros conocer el grado de filtrado del riñón. Pero más que eso, cosas tan sencillas como un hemograma, Ujú. un examen de orina. El examen de orina es para nosotros clave. O sea, nosotros tenemos que muchos pacientes con enfermedad renal, aún en inicios de la enfermedad, no presentan cambios a nivel de la urea y la creatinina, pero sí podemos ver que en un examen de orina, un simple examen de orina que hacemos en cualquier lado, podemos ver indicios de lo que es proteinuria, proteínas en la orina, albúmina en la orina. La albúmina en la orina nos da una alerta de que hay algo que está afectando el riñón. Y muchas veces comenzamos a ver esa albúmina en la orina hasta 5 y 6 años antes que el riñón comience a deteriorarse y que comience a elevar la creatinina. O sea que por eso, aunque es algo que no vamos a sentir nada, el simple hecho de nosotros hacer un análisis al año, todos los años tener la costumbre de hacer, como dicen fuera de aquí, un físico. O sea, Exacto. una evaluación general donde usted hace análisis básicos como son hemograma, orina, perfil de colesterol, de lípidos, pruebas de función de riñón, pruebas de función hepática. E importante también una sonografía abdominal para nosotros, porque la alteración del riñón no es solamente alteración de análisis, puede ser alteración estructural del riñón. Un paciente que tenga un riñón con piedras, a menos que esas piedras no se estén moviendo de su sitio, no van Ujú. a doler, no va a tener Sin embargo, ninguna, está ahí el padecimiento y están ahí. probablemente puede ser tratado de manera O cuando, oportuna. exacto, o cuando está iniciando una enfermedad de litiasis renal, comienza con lo que se llama microlitiasis, que son piedras muy pequeñitas, imperceptibles, que es lo que la persona le llaman arenilla Ah, sí, en sí, el sí. riñón. Pero son igual de dolorosas, doctor. Son Es igual de impresionante. dolorosas, pero no causan la obstrucción que causa una Ah, piedra claro. grande, pero esas arenillas son la antesala para esas piedras grandes. O sea, porque son piedras que se van formando, se van cristalizando en Exacto. el riñón y en ese momento es más fácil de tratar que cuando ya tenemos una piedra que tenemos que llegar hasta una cirugía. En este tramo final, doctor, de la entrevista, yo quiero destacar lo siguiente. El dominicano en sentido general, y nos incluimos todos, tenemos algo de manager de pelota, de abogados, hasta de policías a veces, y de médicos ni se diga. Y cuando usted menciona, por ejemplo, los valores de creatinina, nosotros sabemos hasta leerlo en las analíticas. Ah, no, está normal porque está dentro del rango. Qué importante lo que menciona el doctor sobre la necesidad de que no es un solo valor el que se evalúa, que es una serie de factores. Quiero que haga ese llamado final a las personas a no automedicarse sobre todo, pero al peligro que puede representar leer nosotros las analíticas e interpretar que estamos bien. Así es. A veces nosotros como especialistas tenemos mucho cuidado cuando hacemos una interpretación de una analítica. A veces los pacientes no quieren mandar incluso los análisis por Ay, teléfono. sí, estas consultas Y famosas por esa WhatsApp. consulta por teléfono, esto es una preguntita, pero esa preguntita se convierte en una consulta, pero muchas veces hasta el examen físico puede cambiar el abordaje que nosotros tenemos. Nosotros debemos de aprender a hacer las cosas organizadas por paso. Primeramente, evaluar el riñón debe de ser una costumbre
así como nosotros pensamos en evaluar el corazón, hacer un chequeo de rutina, hacer un examen de orina, ir a una consulta de un nefrólogo por lo menos una vez al año, porque podemos evitar con esto esas enfermedades. Nosotros tenemos ahora mismo en diálisis una gran cantidad de pacientes que son enfermedades renales crónicas que a veces para llegar a ese punto duran 10, 15, 20 años desde que inicia una enfermedad renal hasta que el paciente necesite diálisis. Nosotros tenemos 3 tipos de terapias, que son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. El trasplante renal es la ideal en los pacientes que tienen una falla renal terminal, donde sus riñones no funcionan suficiente para mantener el metabolismo del cuerpo. Pero nosotros no tenemos muchos donantes. Nosotros ahora estamos incitando en lo que es la donación de órganos, que es una de las cosas que nosotros hablamos mucho en el Día Mundial del Riñón, por ejemplo, que va a ser el día 9 de marzo próximo. También en lo que es la prevención más de estas enfermedades. O sea, la donación de órganos es muy buena, pero si podemos prevenir que estos pacientes lleguen a diálisis, es mejor. Nos sale incluso hasta más Y es económico a un nivel trauma para las personal familias, y sobre todo, social. que no encuentran donadores inmediatos y eso obviamente degenera en un desgaste para todo el entorno. Correcto. Agradecemos al doctor Juan Francisco Infante, quien ha estado con nosotros, doctor internista nefrólogo con práctica en el Hospital Metropolitano de Santiago y también en el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña. Gracias y esperamos que cercano a la fecha de ese Día del Riñón podamos entonces recordar esas acciones preventivas. Nosotros pausamos al regreso la segunda parte de esta entrega del cafecito. Nosotros estamos de vuelta en esta segunda etapa, en esta segunda parte del cafecito y en esta oportunidad hablamos de una disciplina que aunque no es muy mencionada en la República Dominicana, pues tiene, o por lo menos digamos que en términos cotidianos, pues tiene una importancia trascendental en temas deportivos y es el boxeo. Hoy tenemos 2 representantes que vienen a hablarnos de una Copa Internacional en la que República Dominicana tiene una participación protagónica. Recibimos entonces al señor Carlos Lora, quien ya lo conocemos en estos ambientes comerciales y empresariales, pero que hoy nos viene a hablar de boxeo. Él es director de la Copa Internacional de Boxeo, pero también recibimos al señor Miguel Martínez, presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago. Bienvenidos al cafecito. Y bueno, les decía que hay una percepción generalizada de que, bueno, aquí se juega mucho béisbol, ahora el fútbol tiene una principalía importante en términos deportivos, pero el boxeo es una práctica tradicional en nuestro país que ha llegado a tener participación internacional importante. Cuéntenos cómo se ha desarrollado esta disciplina y si sigue teniendo entonces este apoyo en los atletas que la practican. Mira, recuerda, Indiana, que el boxeo es uno de los deportes que realmente sale de los barrios, donde en la cual salen muchos jóvenes que en vez de delinquir se meten a la práctica de boxeo y ahí se rescatan muchos jóvenes importantes para el deporte. O sea, el boxeo es algo que es barrial. Te lo digo porque yo me crié en un barrio en Villa Consuelo, y en la cual en la normal yo iba a diario a la práctica de boxeo y ahí nos juntábamos alrededor de 50 y 60 jóvenes en el gimnasio de la normal. O sea que en sí el boxeo es algo que ha rescatado muchos jóvenes de los barrios y lo ha llevado a la cúspide. Don Miguel, cuéntenos entonces el desarrollo de boxeo en Santiago. ¿Cómo ha estado el crecimiento de esta disciplina en esta Sí, provincia? gracias. Esta actividad viene de cuando el Coliseo de Roma ya, el boxeo se ha practicado cuando no existía el béisbol ni ningún otro deporte. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, boxeo fue el primer deporte que le dio a República Dominicana una medalla en los Juegos Olímpicos, fue en Los Ángeles en 1984, con Pedro Julio Nolasco. Luego,
la segunda medalla que tuvo República Dominicana junto a Félix Sánchez de atletismo, nos lo dio Díaz también. ¿Sabe qué? Y boxeo tradicionalmente ha sacado la cara por República Dominicana. Recientemente, en el mes de diciembre, fuimos al torneo mundial femenino y una santiaguera, Novoani Núñez, llegó a las finales, ganando a la campeona del mundo, a la subcampeona del mundo, y perdió un 3-2 en la final, pero con la participación de 88 países, ella llegó a las finales, que ella fue la mejor, una de las mejores en esos 88 países. Bueno, aquí la Copa Independencia tiene ya, esta es la versión número 41, se ha montado durante 40 años de manera exitosa. Este año, por los actores que están involucrados, que está el licenciado Ulises Rodríguez, como don Carlos, que es director general, la Copa tendrá un éxito rotundo y va a superar la demás Copa. El boxeo aquí en Santiago, nosotros estamos comenzando, teníamos unos años que quienes presidían esa asociación no le interesaban los torneos menores. Nosotros el año pasado hicimos 7 torneos menores, desde infantil hasta élite, porque el boxeo tiene lo que es infantil, tiene élite, tiene cadete y tiene élite, que es superior en las dos ramas, femenino y masculino. Entonces nosotros en 2 años vamos a ser la potencia que éramos anteriormente. Pero este año tenemos un buen equipo que va a representar a Santiago y vamos por el primer lugar. Importante. Se habla de que es una copa internacional. ¿Cuántos países estarán participando? ¿Vendrán representantes de esos países a la República Dominicana a participar de esta copa? ¿Cómo está esa organización? Mira, vienen, ya han confirmado 9 países. Entre ellos está Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Barbados, Ecuador. O sea, ya tenemos 9 confirmaciones. Realmente estamos trabajando en equipo, que es lo más importante, ¿no? Varios directores en equipo, estamos haciendo un trabajo extraordinario. Ya realmente tenemos el alojamiento, que es lo más importante para los atletas. Ya tenemos todo listo de su alimentación, transportación. O sea, la MEVE le va a dar seguimiento a los atletas en la ruta. O sea que tenemos prácticamente todo organizado ya para el evento. O sea, va a ser un evento bien organizado y sé que va a pasar a la historia. ¿Dónde se desarrollan estas competencias que recibirán atletas internacionales, pero que también expondrán el talento de nuestros atletas locales? Sí, esta Copa tiene, este evento, la Copa Independencia, es el primero que se hace en el continente americano, el continente. Y este evento está avalado por la Asociación Internacional de Boxeo Olímpico, la IBA, y por la Federación Dominicana de Boxeo y por la Confederación Centroamericana y de Caribe de Boxeo. Sabe que tiene el aval. Entonces, aquí a esta Copa vienen todos los años estos países, porque ellos lo ven como una base de entrenamiento y para ellos conocer los rivales que ellos se van a enfrentar en los torneos clasificatorios. En marzo es un torneo clasificatorio para sacar el equipo de ellos, de esos países, que vaya al Mundial Femenino que será en la India, pero también los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y la Copa del Mundo que se hace todos los años en la disciplina de nosotros. Entonces aquí vamos a tener atletas que medallistas panamericanos, octavos de finales de Juegos Olímpicos, campeones centroamericanos y del Caribe, campeones de la Copa del Caribe, de los Juegos del Caribe. Entonces, aquí vienen atletas de mucha valía y nosotros tenemos aquí en el país como Alexis de la Cruz, que es medallista panamericano, y otras figuras como María Moronta, Miguelina Hernández, Novoani Núñez, que es la nuestra. Aquí, ¿sabe que la Copa es un evento demasiado importante para todos esos países? Por eso ellos vienen aquí. Me parece que se va a sumar Costa Rica también al evento.
Pues quiero decirle que nosotros vamos a aprovechar la Copa para dar un curso para jueces árbitros categoría A aquí en República Dominicana, que tiene más de 15 años que se no hace un curso, y vamos a aprovechar la Copa para dar ese curso. O sea, que van a estar jueces también del Caribe, de todo latinoamericano, viniendo aquí a Santiago para tomar ese curso. Y algunos 17, 18 dominicanos también van a tomar el curso, porque esto es un curso que no se da y que tiene que tener el aval de la Federación Internacional. Y tiene que haber más de 100 peleas en un evento para ellos poder examinarse en ese curso. Que la Copa para la Federación Internacional reviste una importancia extraordinaria. Importantísimo lo que refieres. Nosotros vamos a pausar un breve momento, pero cuando regresemos hablaremos de qué tanto apoyo recibe esa disciplina, cómo están estas instalaciones para poder recibir competencias internacionales como esta y otras que el país merece recibir. Al regreso de la pausa seguimos conversando sobre boxeo y sobre la Copa Internacional de Boxeo. Estamos de regreso en el cafecito hablando en esta oportunidad con los señores Carlos Lora, quien es director de esta Copa Internacional que trae boxeo de alto nivel a nuestro país, y por supuesto también conversamos con el señor Miguel Martínez, quien es presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago. Y antes de irnos a la pausa, dejé sobre la mesa una pregunta que es importante: el apoyo de las autoridades, ¿cómo está? Porque esto es imprescindible, no solo para esta Copa, que ya está prácticamente armada, sino para traer otros eventos de carácter internacional y que se visibilice República Dominicana como una fuente de buenos boxeadores. Yo quiero que mostremos las imágenes de la rueda de prensa que ustedes estuvieron realizando para anunciar este evento. Cuéntenos un poquito sobre esto brevemente. Sí, el asunto, la Copa ayer, pues el presidente de la Copa, que es el licenciado Ulises Rodríguez, le dedicó la Copa al ministro de Obras Públicas. Tradicionalmente nosotros le dedicamos la Copa a una figura, y como un funcionario que ha hecho una labor encomiable, decidimos, tanto la Federación Dominicana de Boxeo como la asociación, recomendarle al presidente que le dedicara la Copa a Delín. Ayer cumplió años, entonces ayer también se dieron los detalles técnicos. ¿Y cuál será la fecha de desarrollo de esta Copa? La fecha del 15 al 20, los países llegan el 15, iniciamos la primera competencia el 16, y terminamos el 19, y el 20 ya los equipos se regresan. Vamos a tener alrededor de 80 peleas distribuidas en esos 4 días, que van a salir 15, 16 y 14 peleas. El último día serían solamente 13 peleas. Como dijo don Carlos, tenemos ahora 9 equipos, sin la selección nacional, el equipo olímpico que representa la federación, y el equipo anfitrión, que es Santiago. Estamos hablando de 10 equipos. Se van a sumar otro equipo entre hoy y mañana, puede ser Costa Rica y Chile, pero lo que tenemos ahora son 10 países. Perfecto, que se estará desarrollando entonces en este calendario de peleas desde el 15 que llegan las delegaciones hasta el día 20 que concluye. Entonces, cuéntenos sobre el apoyo que ha tenido. Bueno, en este caso hemos visto representaciones del gobierno, pero históricamente, ¿cómo es apoyado el boxeo en términos de infraestructura, de presupuesto y de la necesidad de desarrollar una disciplina como esta? Bueno, mire, en esta ocasión nosotros hemos tenido la dicha de que tanto la federación como la asociación elegimos una persona del trabajo, la calidad, el desempeño que ha tenido en todas las funciones públicas, tanto como diputado, ahora como en Proindustria, Ulises Rodríguez. Entonces, Ulises Rodríguez ha conseguido y está consiguiendo el apoyo necesario para nosotros poder cubrir este evento. Pero ha sido así eso históricamente, y aquí no me voy a referir a ningún partido en particular, porque hemos visto que es un descuido de años, y estamos hablando de una disciplina que nos representa en Juegos Olímpicos y que nos ha dado medalla. El apoyo ha sido mínimo. En esta ocasión tenemos un apoyo que está Ulises Rodríguez. Nosotros hemos tenido 3 campeones mundiales: César El Patico Polanco, Rafael Torres,
Juan Guzmán, 3 campeones del mundo. Pero como le decía yo, señorita Rosario, nosotros fuimos los que le dimos la primera medalla en unos Juegos Olímpicos a República Dominicana. Tenemos el honor que esta disciplina puso a sonar el himno nacional en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, nosotros no tenemos en Santiago un lugar digno, un lugar decente para la práctica de esta disciplina. No solo eso, nosotros no tenemos un pabellón para nosotros poder desarrollar nuestras actividades. Cuando nosotros tenemos un evento, tenemos que andar mendigando para que nos puedan prestar una instalación. A veces tenemos que hacerlo al aire libre porque no tenemos una instalación decente. Y voy a aprovechar la oportunidad para pedirle a la autoridad, al Ministerio de Deporte, al presidente de la República, que también Ulises, que ha estado con nosotros ahora y mano en mano, que en Santiago hay un lugar decente para que se pueda practicar esta disciplina que le ha dado tanto a República Dominicana y a Santiago. Importante este llamado porque no se trata solo de un evento, se trata de que la disciplina se siga desarrollando cuando no exista las cámaras, los reflectores puestos en esta Copa Internacional para seguir sacando atletas a nivel internacional y en las competencias de corte mundial. Recordemos entonces, Carlos, finalmente las fechas en las que se estará realizando esta Copa, ustedes como representantes. Bueno, la fecha es del 15 al 20, o sea, son 5 días. Y aparte de todo, escogimos el mejor escenario para ese evento, que va a ser en el Centro Histórico de Santiago, que es en Los Pepines, en el club del CUPE. Es un escenario excelente para ese evento. Sí. Y quienes quieran, quienes no puedan asistir de manera personal, ¿tendrán ustedes alguna plataforma en donde se puedan las personas ver las peleas, seguir los resultados de esta Copa? Se va a televisar en varios canales, principalmente en Teleunión y en Megavisión. O sea, son los canales que van a estar al tanto de todos. Se va a transmitir en vivo todo. Tiene un equipo de Puerto Rico que ellos van a transmitir, se van a lanzar para que se vea a nivel del mundo esta pelea. Todos los amantes del boxeo entonces a apoyar esta Copa que es de carácter internacional y en la que República Dominicana se exhibe como anfitrión y debemos quedar bien y vamos a quedar bien con el gran material que tenemos. Las gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrega del cafecito y por supuesto la invitación es a que continúen con la programación de Teleuniverso. Muchas gracias. Gracias, amor.